vamos a empezar nuestras clases de medicina con el capítulo de dermatología, ¿correcto? Este capítulo es importante, bueno, por dos razones básicamente. Primero, porque su semiología es un poco olvidada, ¿no? Desde el pregrado no nos hemos dedicado mucho necesariamente a este capítulo dentro de medicina, más nos hemos dedicado de repente a neumo, a cardio, a neuro, por su complejidad. Y dermatología tiene un vacío bastante fuerte en cuanto a lo que es semiología. Y es lo primero que vemos en el paciente, pues, ¿no? La evaluación del examen físico, la piel y sus lesiones son una de las cosas más llamativas y las primeras que hay que registrar en la historia clínica. Así que por eso vamos a arrancar con dermatología. Y el segundo motivo es por la cantidad de preguntas que relativamente tiene para hacer un capítulo pequeño. Los capítulos pequeños como dermatología, reumatología, psiquiatría, dentro de ellos, en el ENAM particularmente, dermatología tiene bastantes preguntas. Entonces por eso vamos a comenzar rápidamente con nuestras clases de medicina con el capítulo de dermatología. ¿Ya? Recuerden que como medicina interna es un capítulo grande, también se van a subir en paralelo clases de otros segmentos. ¿Ya? Por favor, revisen en su cronograma, que esté en el aula virtual, para que puedan diariamente revisar sus temas. Muy bien. Entonces vamos a conversar ahora de lo que son lesiones, o sea, la semiología. ¿Ya? Miren, las lesiones en dermatología se dividen en macroscópicas, como su nombre lo dice, porque pueden ser vistas a alectoscopía, ¿no? Y son importantes para detallar en la historia clínica y delimitar el diagnóstico diferencial del paciente. Y también van a encontrar o vamos a encontrar las lesiones microscópicas, ¿correcto? Las lesiones microscópicas ya son un poco más complejas, solamente se pueden evidenciar pues a la toma de biopsias y la vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando todas las demás enfermedades, ¿ya? Porque cada enfermedad tiene criterios microscópicos que vale la pena recalcar. Por ahora solo vamos a conversar de las lesiones macroscópicas, ¿está bien? A ver, dentro de estas lesiones macroscópicas, la subclasificación viene a ser las lesiones primarias, o sea, aquellas lesiones cuya patología asienta sobre una piel sana, ¿correcto? Que de un momento a otro, por un mecanismo fisiopatológico propio de la piel, se altera. Por eso se llama primaria. La piel estaba sana, ocurre un proceso fisiopatológico dentro de la histofisiología de la piel, se altera y trae una lesión. En cambio, las secundarias se llaman así porque la piel está sana y viene una noxa externa, una noxa ajena a la piel que altera su histofisiología y por ende se lesiona. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con estas lesiones secundarias para que veamos la diferencia principal con las primarias. ¿Correcto? Entonces, vamos a arrancar con las secundarias que son más fáciles. Por ejemplo, las lesiones secundarias, vamos a hacer una línea acá, se van a dividir según el tiempo de duración, por ejemplo, efímeras, o sea, aquellas que van a estar muy pocos días presentes y van a desaparecer. Dentro de ellas tenemos a las escamas, ¿ya? Como ves acá en la foto, las escamas no son más que estrato córneo. El estrato córneo, cuando se despega, producto de alguna lesión, usualmente en este caso, estas escamas son por quemadura solar, que es lo más frecuente, o cualquier otra noxa que destruya los desmosomas, hará que el estrato córneo se libere antes de lo previsto. ¿Ya? Muy bien, esas son las escamas. No confundir estas lesiones de escamas, correcto, con escoriación o erosión, que vamos a ver más adelante, son soluciones de continuidad. Lo segundo, costra. La costra no es más que un acúmulo de plaquetas con fibrina. ¿Ya? Entonces la costra ocurre sobre una herida, todos sabemos. Entonces la piel estaba sana, viene una herida, la corta y se activa la cadena de la cascada de coagulación. Entonces las plaquetas se empiezan a adherir, se empiezan a agregar y luego se forma el trombo con fibrina y ese resultado histológico es una costra, ¿ya? Como ven, ajeno a la piel, ¿ya? Esas son las dos lesiones efímeras que hay que repasar. Luego las lesiones estables se llaman así porque permanecen durante muchos días, incluso puede durar semanas, ¿ya? O meses en la piel la lesión, ¿ya? Estables. Entonces, dentro de esto tenemos la atrofia. Esto sí es importante apuntar.
La atrofia es cuando se adelgaza la epidermis. ¿Ya? No lo olviden. La epidermis está formado por varias capas, ¿verdad? Acá vamos a aprovechar histología. La epidermis está formada por varias capas. La capa basal, ¿no es cierto? La que está unida a la membrana basal y la que tiene los hemidesmosomas que le unen a la membrana basal. El estrato espinoso se llama espinoso porque ya tiene los desmosomas desarrollándose, ¿recuerdan? El estrato granuloso se llama granuloso porque ya tiene los gránulos de queratoialina acumulándose. Y el estrato lúcido, que solo está presente en palmas y plantas, no está en todos, por eso acá le tienen que poner un paréntesis porque no está en todos. Y el estrato córneo, que está formado por corneocitos, que vienen a ser las células más maduras, que tienen prácticamente un núcleo ausente, pignótico, desaparecido, y es un saco prácticamente de queratina. Entonces, estas capas de acá conforman la epidermis. Y este epidermis, cuando se adelgaza, se llama atrofia. ¿Ya? La causa más frecuente de atrofia que pueden preguntarles es el uso crónico de corticoides, ya sea tópico o sistémico. ¿Ya? Otra causa de atrofia, por ejemplo, es la insuficiencia venosa. También pues. Bueno, ahora vamos a esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Como el sufijo lo dice, es cuando se endurece, cuando la piel se pone dura. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se pone duro en la piel? Ahí tenemos que bajar a la dermis. ¿Ya? Recuerden, debajo de la epidermis viene la dermis. Y están separados, ¿por qué? Por una membrana basal, ¿no es cierto? La epidermis de la dermis. Entonces, esta dermis, recuerden también que deriva del mesodermo, mientras que la epidermis deriva del ectodermo, ¿no es cierto? Y entre dos láminas embrionarias siempre va a haber una membrana basal que los separa. Ya, eso es un repaso de histología. Pero bueno, esta dermis se subdivide en dermis papilar, porque están las papilas que se imbrincan con la epidermis, y la dermis reticular. Reticular, y acá está la clave, porque acá están los haces de colágeno. Recuerden, el colágeno tipo 1 sobre todo. ¿Ya? Entonces, esos haces de colágeno son los que les dan cierta resistencia a la dermis de la piel. Entonces, cuando hay demasiado acúmulo de colágeno, demasiada concentración, ¿no? O hay un enlazamiento anómalo de estas fibrillas, estas hebras, la piel se endurece. La esclerosis ocurre en la dermis, ¿ya? Por aumento y deposición de colágeno en la dermis, sobre todo en la dermis reticular, ¿ya? Muy bien. Luego seguimos, la cicatriz. No olviden que la cicatriz, que ha sido pregunta de examen, es una respuesta de reparación. La cicatriz es la reparación de una solución de continuidad a cargo de los fibroblastos, porque ellos son los que producen colágeno. Entonces, ¿qué es una cicatriz? Es una reparación de la piel producto de los fibroblastos que empiezan a producir colágeno para llenar ese espacio donde hubo la solución de continuidad. ¿Ya? Es una lesión secundaria estable. Esta cicatriz puede tener patología, por ejemplo, cuando hay demasiada cicatrización, ¿ya? El paciente tiene una herida pequeña, pero su respuesta de fibroblastos es enorme y el colágeno aumenta en cantidades abundantes, pues, ¿no es cierto? Y se forma lo que conocemos como queloide. Queloide. El tratamiento del queloide es justamente el corticoide, porque el corticoide atrofia, pues, ¿no? La piel. Muy bien. Luego tenemos la liquenificación, ¿ya? Acá les he traído una foto, antes que se me pase. Esto que ven acá es una atrofia, ¿ya? ¿Cómo sé que es atrófico esta piel? Porque miren, esta es la piel normal y esta piel atrófica está más roja. ¿Por qué? Porque al tener menos densidad se puede ver los vasos de la dermis. Se ve claramente más brillante, ¿ya? Parece que se va a romper, más friable. Eso se llama atrofia cutánea, ¿ya? Mientras esto que ven acá, esto es una piel normal. ¿Muy bien? Bueno, y el último que vamos a ver de las lesiones estables es la liquenificación. Como su nombre lo indica, liquenificación es un proceso donde se constituye una placa de líquen, que es un engrosamiento de la epidermis.
Lo contrario de la atrofia es la liquenificación. O sea, este estrato espinoso, granuloso, el basal no, el espinoso, granuloso, aumenta, se engrosa, o el córneo también se engrosa, y tenemos liquenificación, ¿ya? Hay varios tipos de liquenificación, hay varios tipos, ¿ya? En este caso, no vamos a ahondar en eso, pero sí veamos la figura. Es una placa delimitada, grande, ¿no? Inclusive media poligonal, que tiene una superficie color plateado, típico de líquen, plateado. Y si pudiéramos darle unos aumentos, ya no tengo más aumento acá en el PowerPoint, hay unas estrías, unas líneas que son las estrías de Wickham, ¿ya? Típicas de la liquenificación. Bueno, esto ocurre en pacientes que sufren traumatismos crónicos, como rascados, por ejemplo, en los atópicos, o inflamaciones crónicas, como en la psoriasis, ¿ya? Muy bien. Ahora, soluciones de continuidad, lo voy a pasar un poco rápido porque esto más se ve en traumatología. Sin embargo, tenemos que describirlas. Se conoce como erosión cuando se lesiona de forma traumática solamente el estrato córneo o, correcto, la epidermis sin llegar a la membrana basal. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, la erosión se caracteriza justamente porque lo que ocurre es una destrucción de todas las capas de la epidermis, córneo, lúcido, granuloso, espinoso, pero sin llegar a la membrana basal, ¿ya? Entonces, al no llegar a la membrana basal no se forma úlcera, no se forma una úlcera y por ende no se forma cicatriz, ¿ya? Esa es la diferencia de la erosión. Y usualmente la erosión queda en el estrato córneo. No confundir erosión con escoriación. Escoriación, eso es en el cadáver, ¿ya? Bueno, y con eso ya podemos entender que es una úlcera. Una úlcera es una solución de continuidad donde se ha sobrepasado la membrana basal, ¿correcto? Es una lesión en sacabocado. Esa es otra característica, en sacabocado. Y casi siempre es por necrosis del tejido, ¿ya? Típico de una infección bacteriana, etc. Por lo tanto, como ha sobrepasado la membrana basal, obligado va a crecer o va a repararse, perdón, con cicatrización, ¿ya? En cambio, la fisura es una solución de continuidad, pero donde predomina la lesión longitudinal, correcto, más que la ancha. O sea, no es en sacabocado, es larga y profunda. ¿Ya? Esto es típico de las lesiones por hongos. Y herida se llama toda aquella solución de continuidad producto de un traumatismo, ¿correcto? En este caso, el traumatismo por un objeto externo. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto la erosión es por una lesión superficial, un arrastre superficial del córneo. La úlcera suele ser necrosis por bacterias, no la fisura por hongos. En cambio, la herida toma su nombre particular porque es una solución de continuidad netamente debido a traumatismos con objetos externos que pueden ser cortantes, punzocortantes o contundentes, ¿no? Y esto ya lo van a ver, como les dije arriba, en traumatología, la clasificación de las heridas, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado las lesiones secundarias, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a conversar de las lesiones primarias, ¿ya? Las lesiones primarias. Las lesiones primarias, básicamente, como les dije, son alteraciones fisiopatológicas de la propia piel, pero que lo que hacen es ayudar al dermatólogo a orientarse en qué patología de fondo está ocurriendo. Es la piel, ¿ya? Entonces las ha dividido en sólidas. Se llaman sólidas porque en su contenido de la lesión predomina el componente sólido sobre el acuoso, y las líquidas se llaman así porque en su composición el componente sólido es menor que el acuoso, ¿no? Y entre estas sólidas tenemos las máculas, ¿no? O manchas. Estas máculas o manchas son cualquier lesión que tenga diferente tono de color de piel, ya sea alto o menor al tono del paciente, ¿ya? Entonces se van a subdividir en máculas por vasos,
y en máculas por pigmentos. Acá es bueno recuerden que la pigmentación de la piel depende básicamente del grosor de los vasos y de los pigmentos. Pieles más delgadas o más gruesas tienen diferente color, ya mayor o menor vascularidad cambia el tono de la piel y los pigmentos, sobre todo la melanina y otros, determinan el color de la piel. Entonces se llaman máculas vasculares porque el cambio de color predomina por razones de los vasos, ¿no? Entonces se llama o se subdivide las lesiones maculares vasculares en eritema activo, ¿ya? ¿Por qué se llama eritema activo? Porque la lesión es color rojo, ¿ya? ¿Producto de qué? Como dice acá, de un eritema, o sea, de una vasodilatación de las arteriolas, ¿ya? Rojo. En cambio se llama eritema pasivo este de acá, cuando es de color azul, y ese es por congestión venosa, ¿ya? Eritema pasivo es con color azul por congestión venosa. Luego tienes acá las púrpuras, su nombre mismo lo dice, púrpura de color purpúrico, morado oscuro, ¿ya? Esto es porque ha habido extravasación de sangre. No se olviden, puede ser una petequia, una equimosis, ¿ya? Son púrpuras, lesiones producto de la extravasación de sangre. Y finalmente tenemos los tumores, pues, ¿no? Los tumores de vasos, angiomas, las dilataciones anormales de vasos, telangiectasia, ¿ya? Lesiones sólidas vasculares. Ahora, las lesiones pigmentarias, eso tienen una explicación especial en una diapositiva, pero tenemos básicamente las hipercromías, porque aumenta el tono de piel del paciente, por ejemplo, los léntigos, ¿no? Las cefélides, eso vamos a ver, y las hipocromías porque baja, pues, ¿no? Baja el color. Por ejemplo, en el vitíligo hay acromía total, ¿ya? Y las placas de colores que pueden ocurrir, por ejemplo, en la tiriasis versicolor. Bueno, esas son las lesiones sólidas maculares. Ahora vamos a conversar de las lesiones papulares. ¿Por qué se llaman pápulas? Se llaman pápulas porque el contenido dentro de la lesión sólida es inflamatorio. Es inflamatorio, pápula. Pero es menos de 1 centímetro de tamaño, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá, por ejemplo, esto podría ser una pápula. Esto de acá podría ser una pápula. ¿Por qué, Doc? Porque es sólida por dentro y, como ven, todo este contenido de acá, sólido por dentro, es menor de 1 centímetro y es de componente inflamatorio. Inflamatorio. ¿Ya? Muy bien. Luego tienes acá la placa. La placa también se caracteriza por ser de componente inflamatorio, pero es mayor a 1 centímetro, ¿ya? Y suele ser poligonal, que no es obligatorio, pero usualmente es poligonal, que habíamos visto acá. En nuestro esquema, este sería más o menos pues una plaquita, ¿no? Inflamatorio, color rojo, grande, eso sería una placa, ¿ya? Este de acá arriba es una mácula, ya tienen, una mácula. Y vamos acá al nódulo. El nódulo, como ven acá, es una lesión elevada, indurada, ¿correcto? Que se palpa más que lo que se ve. Esa es la definición de nódulo. O sea, nódulo es una lesión elevada, indurada, usualmente redondeada, ¿ya? Pero la clave es que se palpa más que se ve, porque suele ser profunda, profunda. Entonces acá vamos a poner, este sería un ejemplo de un nódulo, ¿ya? Este puede ser un nódulo tranquilamente. Es una lesión elevada, como lo ves, ¿ya? Si lo tocaríamos sería indurada y probablemente sea más palpable que visible, porque no está alterando acá la capa superficial. Esos son nódulos, típicos de los tumores, abscesos profundos, fibrosis, etc. ¿Ya? No confundir con quiste, que vamos a ver acá, ¿ya? La diferencia básicamente es el contenido. Y finalmente, 5, el abón. El abón, esto fue pregunta examen. Recuerden que lo que está subrayado, como ven acá, ¿ya? Como les explicamos en el método, es lo que son preguntas de examen, ¿ya? Del ENAM. No son de salud ni recientes, son del ENAM, ¿ya? Entonces,
Obviamente muchas más cosas han venido pues en bancos de salud de residentado, pero para fines de su clase el ENAM está marcado con este color. Ahora, no están todas las preguntas tampoco. Hay algunas preguntas que no están subrayadas y que las van a ustedes ir a medida que banquemos en la fase de simulacro, sobre todo, van a identificarlas y las van a subrayar. Están acá las preguntas más relevantes, las más repetidas, ya las que han venido en años recientes. ¿Ya? Bueno, entonces el agón, como ven acá, es un edema de la dermis que dura menos de 24 horas. ¿Ya? Eso es un abón. Esto que ven acá es un edema de la dermis. ¿Ya? Es una lesión difusa, grande, ¿ya? Pero no hay alteración en la epidermis, pues la vez está clara. En cambio, la dermis acá es la que se ha inflamado, ¿no? Se ha inflamado la dermis abajo, ¿ya? Puede ser la papilar, la reticular, ¿ya? Sobre todo la papilar es la que más se edematiza, ¿ya? Y eso es típico de la urticaria, el abón. Muy bien. Ahora vamos a las lesiones líquidas, ¿ya? Se llaman lesiones líquidas, como les dije, porque el componente líquido supera al componente sólido, ¿ya? Y depende de lo que contenga este líquido para que se subclasifique. Entonces se llaman vesículas, porque el tamaño es menor a 1 centímetro y lo que predomina dentro es un exudado. El exudado es mayor al componente celular, ¿ya? Entonces en este caso acá tienen una vesícula. Esto de acá, vesícula. Esto que ves acá, ahí está, es agua, no, bueno, técnicamente no es agua, pues es un exudado, ya, un exudado, productor de inflamación, y como es menos de 1 centímetro, vesícula. Típico del herpes, por ejemplo, ¿no? Es pregunta repetida. Lesión típica del herpes, de la familia herpes, exactamente los alfa herpes. Ampolla es porque es más de 1 centímetro, es grande, correcto, y es un contenido igual, exudado, que es mayor al componente celular. Las ampollas simplemente son más grandes que las vesículas y las encontramos en los pénfigos. Ya las ampollas están en los pénfigos. Muy bien. Luego tenemos las pústulas. Las pústulas son pequeñas, menos de 1 centímetro igual. Los abscesos son más de 1 centímetro igual. Pero la diferencia radica en que las pústulas, como ven acá, el contenido no es exudado mayor que celular, sino es celular. Polimorfo nuclear, sobre todo, mayor que el exudado. O sea, lo que predomina acá son las células por encima del exudado. Esa es una pústula o un absceso. ¿Ya? Entonces, el tamaño varía simplemente por el grado de inflamación. ¿Ya? La pústula siempre significa inflamación crónica. ¿Ya? Usualmente. Porque implica pues que ya ha habido acúmulo de suficientes sustancias como para acumular polimorfonucleares, etc. ¿Ya? Entonces, pústula encontramos en cualquier enfermedad inflamatoria crónica, por ejemplo, el acné, la rosácea, la psoriasis. Y el absceso también es una inflamación crónica, pero también puede ocurrir en inflamaciones agudas bacterianas por la virulencia. O sea, se puede formar rápidamente un absceso por un piógenes o por un estafilococo. Entonces, la pústula y el absceso son inflamaciones crónicas, es correcto, de procesos inflamatorios cutáneos, pero también puede ocurrir procesos infecciosos, sobre todo el absceso, infecciones por piógenes o por aureos. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos con quistes. El quiste es muy parecido al nódulo, es elevado, correcto, se palpa más que se ve, pero no es indurado necesariamente. ¿Ya? El quiste puede o no ser indurado. Lo usual es que el quiste sea más blando que el nódulo, ¿ya? Pero al final la diferencia radica en que el nódulo tiene un componente sólido y el quiste es líquido, ¿ya? Por eso la única forma de verificar si de verdad es o no un quiste es confirmando su componente líquido, ya sea por una ecografía o de repente drenándolo, ¿ya? Quiste. Y para que se llame quiste tiene que tener una recubierta. Tiene que tener epitelio que lo recubra. O sea, si esto de acá queremos decir que es un quiste, tenemos que demostrar que está capsulado. O sea, que tiene una cubierta acá
que lo delimita, ¿ya? Eso es importante. Y el contenido es líquido, ¿no? Eso. Muy bien, pues con eso hemos terminado las lesiones. Y para terminar nuestra diapositiva, ya le falta muy poco, tenemos acá algunos signos que debes recordar, fue pregunta de examen. El signo de Koepner es cuando una lesión semiológica en dermatología sigue a un trauma, sigue a un traumatismo, Koepner, ¿ya? Y el signo de Nikolsky es cuando la persona, el evaluador, pasa el dedo por una ampolla y ésta se rompe. Se llama Nikolsky positivo porque se rompe con la digitopresión la ampolla. Y Nikolsky negativo cuando no se rompe, ¿ya? Finalmente, en histología si te preguntan, no se olviden que las células que componen la piel son las células basales, las que se multiplican activamente, las que están justo encima de la membrana basal y por ende tienen hemidesmosomas. Luego los queratinocitos son aquellas que acumulan y forman queratina, son las principales células de la piel, representan cerca del 90% o más de la población celular de la piel. Los melanocitos, que no se olviden, vienen de la cresta neural, migran a la epidermis y se alojan al costado de las células basales en la parte inferior de la epidermis y se encargan de dar el pigmento a toda la piel, ¿no es cierto? El melanocito. Y las células de Langerhans, que son derivados del mesodermo. ¿Por qué? Porque son los macrófagos residentes de la piel. Se encuentran en el estrato espinoso, más o menos, límite con el granuloso, y se encargan de presentar antígenos. Son células presentadoras de antígenos. Y los discos de Merkel, fue pregunta en el residentado, son discos de tacto fino. Son para el tacto fino. ¿Ya? Hay mucho más que hablar de histología, obviamente, pero recuerden que este es un curso de repaso, ¿ya? Y hemos tocado bastantes temas importantes y hemos cubierto, como les dije, la gran mayoría de preguntas de lesiones de la piel. Bueno, espero que les haya servido. Ya, chicos, nos esperamos mañana para las siguientes